Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. La palabra dice en 1 Corintios 15:57, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Es muy importante tener en cuenta esta promesa que Dios nos da, porque si algo es garantizado es que el enemigo se mete para interrumpir o desviar el propósito o los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy vamos a ver algunas de las puertas que abrimos para que el enemigo entre en nuestro diario vivir. Así que si están listos, ¡vamos! Basado en mi propia experiencia, sé que hay un grupo dentro de los cristianos que no cree que el mundo espiritual sea tan real, cuando en realidad es más real que el material. Si bien creen que Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, y que hay ángeles que nos cuidan, no le dan la importancia a las legiones de ángeles caídos y a los demonios que constantemente atacan al individuo, a la familia, a la sociedad y a los gobiernos. Años atrás yo creía que si alguien me contestaba de malos modos, a eso se refería Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etc. Con el tiempo me di cuenta de que el asunto es mucho más profundo de lo que pensaba. Como creyentes necesitamos entender el mundo espiritual porque el no conocer las tácticas del enemigo es equivalente a mandar a alguien al campo de batalla sin uniforme y sin un plan específico. Es cierto que tal vez no podamos conocer todas las tácticas del enemigo, pero definitivamente podemos identificar algunas. Una vez me dijeron que los que identifican los billetes falsos en el departamento de tesorería no estudian esos billetes, solo estudian los verdaderos, al punto que los conocen tan bien que pueden identificar al falso, aunque sea la primera vez que vean uno. Este argumento era para demostrarme que no necesitamos conocer a Satanás. Sin embargo, 2 Corintios 2:11 nos dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto nos da la pauta de que debemos conocer al enemigo. Si todos tuviéramos un conocimiento maduro de la palabra de Dios, es probable que pudiéramos identificar enseguida cuando el enemigo nos quiere engañar. El problema es que, como dice Pablo en Hebreos 5:13-14, muchos en la iglesia viven de la leche espiritual y no de la comida sólida de la palabra de Dios. A esto le agregamos el problema que la sociedad le ha dado nombres a las influencias demoníacas. Un ejemplo de esto es el miedo. El diccionario lo define como un sentimiento, pero la Biblia lo define como un espíritu. En el caso de 2 de Timoteo 1:7, en la versión en castellano dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero en la versión en inglés dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo. O sea que la Biblia define al miedo como un espíritu, no un sentimiento. Además, como el enemigo es muy sutil, a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo influenciados por él y, como consecuencia, invitando demonios a nuestras vidas. Hoy solo vamos a ver 2 de las puertas que abrimos para darle cabida a estos espíritus sucios. Primero, nuestra mente y segundo, nuestra lengua. Veamos el primer punto. En nuestra mente ocurren muchas batallas. Esas batallas son producidas, entre otras cosas, por experiencias pasadas o por miedo a lo que pueda suceder en un futuro cercano. Años atrás yo tenía muchas luchas internas donde si, por ejemplo, me enojaba con alguien por una discusión que había tenido o porque me habían tratado mal, cuando estaba sola venía a mi mente todo lo que me habían dicho o lo que habían hecho. Generalmente escuchaba mi voz provocándome a revivir el momento, y entonces yo misma en mi mente formaba una batalla con la persona en cuestión, imaginándome todo lo que debía haberle dicho o lo que tendría que decirle. Y por supuesto en mi mente siempre ganaba. Esto me dejaba agotada y enojada.
Eventualmente empecé a interrumpir esa lucha mental con alabanzas, pero las voces siempre volvían, hasta que escuchando un programa, la invitada dijo que con la autoridad que Cristo nos había dado podíamos mandar a callar esas voces. Inmediatamente así lo hice. Solo dije, en el nombre de Jesús estas voces negativas se callan ya. Me quedé escuchando y sí, había silencio absoluto. Eventualmente, leyendo el libro de Charles Kraft, I Give You Authority, o sea, Te doy autoridad, leí de una experiencia que tuvo. Dice que estaba enseñando a un grupo de gente y antes de empezar preguntó quién estaba escuchando voces. Casi todos levantaron las manos. Unos decían que escuchaban que la clase era una pérdida de tiempo, otros que mejor se hubieran quedado durmiendo y otros que esperaban que se acabara rápido. Entonces él les dijo que iba a orar y que ellos se pusieran en acuerdo con lo que él orara. Él reprendió las voces y las mandó a callar. Entonces les preguntó, ¿quién sigue escuchando voces? Nadie levantó la mano. A mucha gente le da vergüenza decir que escuchan voces porque tienen miedo de que se los trate de locos y les den medicamentos para parar esas voces. El doctor Neil Anderson, autor del libro The Bondage Breaker, o sea, el que rompe la esclavitud, dijo que un alto porcentaje de personas escuchan voces que los incitan a agarrar un cuchillo para matar a alguien. Cuando esto lo expuso en una presentación, al final de ella, se le acercaron varias personas para decirles que ellos habían pensado lo mismo y que no entendían por qué tenían esos pensamientos tan horribles. Otro ejemplo que dio fue de mujeres que recién dieron a luz. Es muy común que algunas de esas mujeres, cuando sus bebés lloran constantemente, por ejemplo, escuchen voces que les dicen matar a su bebé. A esto la ciencia le ha dado un nombre, depresión de posparto, pero la realidad es que esas voces son susurradas por el enemigo. La palabra dice en 1 de Pedro 5:8, «Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar». Hace unos años en el Prophecy Club, o sea, el Club de las Profecías, habló un pastor que había sido brujo. Él dijo que cuando una persona se entrega a Cristo, a esa persona se le asigna 2 o más espíritus familiares. ¿Qué son espíritus familiares? La palabra familiar proviene del latín familiaris, que significa sirviente doméstico, y pretende expresar la idea de que los hechiceros tenían espíritus como sirvientes, dispuestos a obedecer sus órdenes. Un espíritu familiar es la designación de un tipo específico de espíritu maligno. Se clasifica así debido a su característica principal, a saber, la familiaridad. Es una relación, una familiaridad con una persona o personalidad. El enemigo conoce nuestras debilidades y se aprovecha de ellas. Por eso es muy común que cuando una persona entra en los caminos del Señor, el enemigo ataque con la debilidad que esa persona tiene. Por ejemplo, si la persona es adicta al alcohol, es muy probable que surjan muchas invitaciones para ir a tomar tragos. Incluso estando sola, esa persona va a sentir deseos de tomar. El pastor Joseph Prince mencionó en uno de sus sermones que el enemigo no le dice a la persona «tú tienes deseo de tomar». Lo que hace es decir «tengo ganas de tomar» o «qué bien que me vendría una cervecita ahora». Es por eso que uno cree que es uno el que lo está pensando, cuando en realidad no es así. Es el enemigo, ese espíritu familiar, susurrándote en el oído. ¿Qué te está susurrando a ti el enemigo? Todo lo que él te diga es mentira. La palabra dice en Juan 8:44 que el diablo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Debes aprender las promesas de Dios acerca de aquella área donde eres atacado, para no solo mandar a callar esas voces que te acosan, sino también contrarrestarlas con las promesas de Dios. Lucas 10:19 dice, «Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Párate firme si estas voces te están causando tener miedo. Dile no. Esto es mentira, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio».
La versión en inglés no dice cobardía, dice espíritu de miedo. Si te dice que eres un perdedor, dile no. Yo estoy a la cabeza y no a la cola, como dice Deuteronomio 28:13. Si te dice que eres feo, párate firme y dile no, porque he sido hecho asombrosa y maravillosamente, como dice Salmos 139:14. Cuando él te diga nunca vas a poder hacerlo, dile no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Estos son algunos ejemplos. Identifica tu debilidad y como soldado de Dios párate firme. Manda a callar en el nombre de Jesús esas voces que te atacan y contrarréstalas con las promesas de Dios. La segunda puerta que abrimos es por medio del habla, o sea, nuestra lengua. Santiago 3:8 dice que la lengua es indomable, un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Proverbios 18:21 dice que muerte y vida están en poder de la lengua. En el programa número 9 de este canal vimos cómo en la creación lo que Dios habló se hizo realidad. Además vimos cómo Hans Jenny, llamado el padre de la cimática, observó en sus experimentos que a través del sonido se creaban formas que parecían vivientes. En el video muestro lo que parece una libélula. La cimática es el estudio del sonido y la vibración que se hacen visibles, generalmente en la superficie de una placa, diafragma o membrana. Esto me impresionó, pero no le di tanta importancia. A pesar de que la palabra dice que en el poder de la lengua están la vida y la muerte, lo veía como algo más alegórico. Antes de que Dios me rescatara, ahí por el año 88, fui coordinadora de un programa preuniversitario en una universidad aquí en New Jersey. Algo que me molestaba mucho cuando observaba clases era cuando el maestro le decía al estudiante que nunca llegaría a hacer nada. Esta situación era muy común en esa escuela. Me molestaba porque sabía que si se le repetía al niño eso, eventualmente se lo iba a creer. Pero sinceramente no fue hasta que vi un video hace un par de años titulado You will never speak bad words again after watching this, o sea, nunca volverás a hablar malas palabras después de ver esto. Allí vi que lo que dice la palabra es literal, cuando nos dice que en el poder de la lengua están la vida y la muerte. En ese video muestran un estudio que hizo el doctor Masaru Emoto acerca del poder de las palabras. He puesto el enlace del video en la descripción del programa. El video está en inglés, pero aún si no entienden inglés les recomiendo que lo vean. Aquí solo voy a poner algunas imágenes. El doctor Emoto realizó múltiples pruebas y experimentos observando los efectos de los pensamientos, palabras e intenciones humanas en el agua cristalizada. Descubrió que las palabras son energía. Cuando decían palabras como gracias, permiso, amor, esperanza, alma, felicidad, verdad, las imágenes eran hermosas, pero cuando decían me das asco o idiota o te odio, las imágenes eran abstractas y feas. Entonces vieron el efecto de dos palabras juntas como amor y gratitud, amor y apreciación, después de la oración, antes de la oración, y el resultado fue el mismo. Es por eso que la palabra nos dice en 1 de Pedro 3:10 que debemos refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Después colocaron arroz en 3 envases de vidrio y los cubrieron con agua. Entonces, durante un mes, al primer envase le repetían todos los días gracias. Al segundo le decían eres un idiota y al tercero lo ignoraban. Después de un mes, el arroz al que le había agradecido empezó a fermentar con un aroma fuerte y placentero. El arroz que estaba en el segundo envase, al cual se le decía que era un idiota, se puso negro y el arroz que fue completamente ignorado empezó a pudrirse. El video anima a la gente que haga este experimento para que vean por sí mismo el resultado. Alguien lo hizo con plantas y el resultado fue el mismo. Alguien más lo hizo con manzanas y el resultado fue el mismo. El video también anima a que los padres traten este experimento con sus hijos. Los niños aprenderán una lección muy valiosa. Quiere decir que lo que dice la palabra de Dios es literal. Cuando confesamos algo, eso se hace realidad.
Sinceramente, como dije antes, yo no pensaba que fuera tan literal, pensaba que era más alegórico, pero las palabras que decimos tienen poder, tienen mucho poder. ¿Qué estás confesando hoy con tu boca? ¿Qué estás declarando? Sea lo que sea que digas, porque estás enojado, frustrado, por ignorancia o incluso en broma, eso que dices se puede hacer realidad. Tiene peso y tiene poder, no solo sobre la persona a la que te estás refiriendo, sino sobre tu propia persona también. Mateo 12, del 33 al 37, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por la lengua puedes tener idea de lo que hay en el corazón de una persona. Como seguidores de Cristo tenemos que aprender a controlar la lengua. Para eso fuimos sellados por el Espíritu Santo. Él nos guía y nos ayuda a controlarla si es que no somos tercos. La palabra nos advierte en Efesios 4, 26, 27 que cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le estamos dando cabida al diablo. Algo que siempre me asombró es ver cuánta gente enferma hay en el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra dice en Juan 10:10 que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Además, Isaías 53:5 y Primera de Pedro 2:24 dicen que por sus heridas hemos sido sanados. La palabra en hebreo es Rafá y significa literalmente ser sanados. Entonces, ¿por qué hay tantos enfermos en el cuerpo de Cristo? Claro, somos consecuencia de lo que comemos, de eso no tengo duda. Si nuestra dieta es balanceada, nos sentiremos mejor que si comemos cosas que no alimentan. Pero en muchos casos, creo que el poder de la lengua está en acción. O sea, manifestando las consecuencias de lo que declaramos, como vimos en el experimento del doctor Emoto. Es muy común escuchar entre el cuerpo de Cristo gente que se queja de tener dolor de cabeza crónica, o dicen tengo diabetes, tengo cáncer. La lista es innumerable. La palabra clave aquí es tengo. La pregunta es ¿cuándo cualquiera de estas enfermedades se volvió tuya? Al confesar la enfermedad, estamos haciendo la parte de nosotros. Ahora somos dueños de esa enfermedad. Cada vez que declaramos un dolor o una enfermedad, estamos invitándola a ser parte de nuestra vida. Lo que deberíamos hacer es decir que esa enfermedad no es parte nuestra, sino que nos está atacando. A pesar de que se está viendo una tendencia de muchos médicos que están reconociendo que hay una relación entre la oración y la sanidad, en realidad la ciencia nos ha convencido de que hay cosas que son físicas, probadas por estudios científicos, y otras que son espirituales, y que no debemos confundir las dos. Pero yo me pregunto, ¿cuánta verdad hay en eso? Ya en realidad yo no creo así. ¿Por qué? Bueno, les voy a dar varios ejemplos. Uno de ellos lo leí en uno de los libros del autor Charles Kraft, titulado 2 Hours to Deliverance, es decir, 2 horas para la liberación. El caso es que había una señora que tenía cáncer en la cara. Esta era la 3ª o la 4ª vez que el cáncer volvía. Esta vez era de 4º grado y el doctor le había dicho que ya no se podía hacer nada. Como último recurso, decidió participar en el programa de 2 horas para la liberación. Charles Kraft investigó su niñez y su pasado en general y descubrió que cuando ella era adolescente se odiaba a sí mismo, porque consideraba que sus amigas eran hermosas y ella no. Entonces cada vez que se miraba al espejo se maldecía, decía te odio, sos fea, horrible, etc. Charles Kraft le enseñó el amor de Cristo y ella se entregó a Jesús. Pidió perdón por haber dicho esas cosas y Kraft le dio un ejercicio. Le dijo que todas las mañanas y cada vez que se viera en el espejo clamara las promesas de Dios. Que dijera, por ejemplo, he sido hecha asombrosa y maravillosamente, como dice Salmos 139:14, o Dios me amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que no me pierda, mas tenga vida eterna. En ese libro, Kraft menciona que un amigo de él, que es cirujano y que no es creyente, le dijo, si la gente perdonara, los hospitales estarían vacíos. En otro ejemplo, le estaban haciendo liberación a una persona con cáncer en el pulmón. Como el cáncer se resistía a salir, le preguntaron por qué no salía. La respuesta fue porque el demonio de la alta presión no me deja salir.
Otro ejemplo es de una pareja que tenía un negocio y se había corrido la voz que allí oraban por las personas y éstas se curaban. Un día el dueño de un negocio vecino vino a pedirles un favor. Su hija era anoréxica y los médicos no podían hacer nada por ella. Ellos accedieron a ayudarla. Le presentaron a la adolescente el amor de Jesús y después de haber entrado en los caminos del Señor con oración y liberación, fue sanada. Ella después empezó a traer a sus amigas de la escuela secundaria que también eran anoréxicas y habían perdido toda esperanza de salir adelante. Todas fueron liberadas y sanadas. Estos dos últimos ejemplos vienen de otros libros que en estos momentos no me acuerdo ni el autor ni el título de los libros. Pero de todos modos, yo misma he experimentado sanidad personal y sanidad de mis animalitos domésticos en forma casi inmediata. Podría estar todo un programa contándoles las veces que el Señor me sanó. Cuando le digo a alguien que está sufriendo de algo que reprenda y crea lo que dice Marcos 11:24, que dice que pidamos como si ya lo hubiéramos recibido para que se nos sea concedido, me dicen, bueno, yo oro y le pido al Señor que si es su voluntad me sane. Está bien orar, pero eso no es lo que estoy diciendo. A lo que me refiero es que tome autoridad y reprenda ese espíritu de enfermedad y clame al Señor la promesa que nos da en Marcos 11:24. Entonces me dicen, bueno, pero Pablo tenía un aguijón y Dios le dijo, mi gracia es suficiente. Claro, pero Pablo fue llevado al tercer cielo y vio cosas de las cuales no podía hablar. Se cree que ese aguijón tenía el propósito de mantenerlo humilde. Yo creo que Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, en lo que se refiere a la salud también. Yo sé que este es un tema muy controversial y reconozco que tenemos que confiar que sea cual sea el resultado, los planes de Dios son perfectos. Lamentablemente, la fe no se puede transmitir. Si no crees, no crees. Yo sí creo y el Señor ha sido fiel. Claro, repito, todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios y bajo su discreción. En 2 ocasiones el Señor no me sanó y terminé en la emergencia del hospital, pero me di cuenta de que había citas divinas en el hospital. Entendí por qué no me sanó milagrosamente. En otras ocasiones me llevó tiempo el sanar, pero vi la protección del Señor. Este fue el caso cuando tuve una conmoción cerebral por una mala caída. Como no tenía seguro médico, le pedí a Dios que si iba a usar esa situación para llevarme, que así lo hiciera, pero que si no, que por favor me sanara. Estuve un par de años casi sin poder hacer nada, pero hoy estoy bien y con mucha más energía. Dios es fiel. Yo creo que nosotros como cristianos somos intocables hasta que sea el momento de partir. Ahí el Señor permitirá cualquier cosa que Él considere apropiada para llevarnos. Tengo una amiga con la que siempre hablo de la batalla espiritual y me dijo que por primera vez reprendió en el nombre del Señor Jesús un dolor de cabeza que le estaba empezando. El dolor se fue inmediatamente. Habiendo dicho todo esto, sé que hay casos en que las personas no se sanan. El tema creo que es profundo y no tiene una respuesta sencilla, pero parte del problema puede ser la falta de sanidad espiritual, la cual se manifiesta en una enfermedad física. Esto es característico de aquellos cristianos que mezclan artes ocultas con el cristianismo, como por ejemplo el hinduismo. Ustedes dirán, pero yo no practico hinduismo. Mi pregunta es, ¿practicas yoga? El yoga es practicar hinduismo. Irónicamente, mientras que el yoga en Occidente se promueve más a menudo como una forma de lograr la salud y una mejor forma de vida, en el este, de donde se originó, se entiende más abiertamente como una forma de morir. En los escritos hindúes y budistas, el yoga se describe como la única forma segura de escapar del ciclo interminable de la reencarnación y las leyes del karma, lo que permite a alguien alcanzar la idea hindú del cielo, llamado moksha. Otro problema puede ser las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si una persona tiene relaciones sexuales fuera de la santidad del matrimonio o adultera, una consecuencia puede ser la enfermedad de transmisión sexual o ETS. Otro problema puede ser la falta del perdón.
la cual puede producir desde artritis hasta cáncer. De acuerdo con un estudio hecho por el Dr. Michael Barry, pastor y autor del libro The Forgiveness Project, es decir, el proyecto del perdón, de todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas de no poder perdonar, y de ellos, más de la mitad son graves. Otro problema puede ser las maldiciones generacionales, que se manifiestan de generación en generación. Ejemplo de esto es la diabetes y el cáncer. Para colmo, si la persona no tiene, por ejemplo, diabetes y va al médico, como en el historial aparece que de parte de uno de los padres hubo diabetes por generaciones, el médico asume que es probable que el paciente vaya a tener diabetes. El paciente entonces acepta ese diagnóstico y la maldición continúa. La lista es larga, pero lo importante aquí es que debemos tener cuidado de lo que decimos, ya que el diablo anda como león rugiente. Estos espíritus sucios están al acecho escuchando qué declaramos con nuestra boca. Eso que declaremos les dará permiso para entrar en nuestros cuerpos o les prohibirá la entrada. Entonces, ¿declaramos vida o declaramos muerte? Ambas declaraciones tienen consecuencias. Te pido que resistas la tentación de confesar algo negativo, porque cuando declaras lo negativo, le estás creyendo al diablo y sabemos bien que él es mentiroso. En su lugar, declara las promesas de Dios, porque Dios es fiel y no es hombre que pueda mentir. Finalmente, la palabra de Dios nos manda en 1 de Pedro 5, 8, 9 a que resistamos firmes al diablo en la fe, el cual anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjense que no dice que Dios lo va a resistir por nosotros. Somos nosotros los que debemos resistir. Él nos manda en Josué 1, 6, 9 que seamos fuertes y valientes. No nos dice que Dios será valiente por nosotros. Somos nosotros los que debemos pararnos firmes. En Efesios 6, el mandato es fortalecernos en el Señor, ponernos toda la armadura de Dios, estar firmes contra las insidias del diablo. Esto es algo que debemos hacer nosotros. Así que, si eres seguidor de Cristo, acepta primero que estamos en un campo de batalla. Ponte la armadura, resiste firme, reprende y declara las promesas de Dios para tu vida. Si no eres seguidor de Cristo, la mala noticia es que estás en el ejército opuesto y como la guerra ya Cristo la ganó, quiere decir que estás en el grupo perdedor. La buena noticia es que puedes pertenecer al ejército ganador invocando el nombre del Señor, como nos dice Romanos 10:13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La música me indica que se me ha acabado el tiempo. En el siguiente programa vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos tiempos, cómo estamos siendo controlados para estar fuera de control. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.